Gracias, Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Muy buenos días, amados, amadas. Damos gloria al Señor por este día tan hermoso, a pesar de que a algunos no les gusta que amanezca lloviendo. Hoy ha llovido bastante, pero estamos aquí reunidos en su nombre y que también hoy la lluvia fresca del Espíritu sea derramada sobre todos nosotros a través de esta enseñanza. El título del mensaje de hoy es Pidan a gritos, es una exclamación, pidan a gritos. A ver, pero ¿qué es esta exclamación tan extraña, pastor? ¿Por qué pedir a gritos? ¿Qué es lo que tenemos que pedir a gritos? ¿Y por qué utilizaste esa exclamación? Bueno, como lo vamos a ver en el desarrollo del sermón, esta es una expresión preciosa que usa Pedro para hacernos ver una metáfora que él utiliza, que es la relación que tiene un recién nacido cuando grita por el alimento, cuando necesita alimento, y la reacción instintiva, biológica, es gritar, es llorar fuerte. Pedro dice que así deberíamos de ser nosotros los creyentes. No importa en la etapa del desarrollo espiritual que estemos, deberíamos de gritar con fuerza por nuestro deseo de la palabra de Dios, por desear la palabra de Dios de forma constante. A mí se me hace muy relevante este tema hoy, en tiempos donde la vida cristiana se ha reducido a una escasez de conocimiento, de fundamentos bíblicos, de estudio de la palabra de Dios. Pero aún hay algo que me preocupa más, y es quizás una identificación de lo que Pedro explica en la primera carta, capítulo 2. Y es la paupérrima, la pobre experiencia de deseo espiritual que tienen algunos cristianos en el mundo contemporáneo por la palabra de Dios. Esto significa que no es solamente el problema no leerla, no estudiarla, no memorizarla, no vivirla. El problema que hoy vamos a enfocar es la ausencia del deseo por la palabra de Dios. Es la triste realidad de muchos que se conforman, bueno, y no digo muchos, pero que se conforman con una dieta espiritual de un sermón dominical por la mañana y que no hay tiempo durante la semana, porque quizás aquí está la respuesta a la pregunta. Porque no hay deseo, porque no hay anhelo por la palabra de Dios. Hoy nuestra vida y nuestra atención compite con mil cosas, entre el trabajo, la familia, el hogar y las mil formas de entretenimiento que se nos han introducido en la vida cotidiana, mil formas de entretenimiento, por decirlo sencillo. Esto compite entonces en nuestro corazón. Y hoy el examen que vamos a hacernos durante esta predicación es preguntarnos, ¿realmente anhelo la palabra de Dios? ¿Realmente la deseo? ¿Deseo conocerla, explorarla, vivirla? ¿Deseo conocer esa poderosa palabra y ser edificado por ella? ¿Realmente me tomo en serio la disciplina espiritual, no solo para expiar culpabilidad en mi mente? Porque como el pastor dijo que hay que leer la palabra, yo la leo. Pero la leo sin motivación, sin sentido, sin deseo. Es interesante la relación que hace Pedro, lo veremos más adelante, entre el deseo expreso biológico de un niño recién nacido que necesita el alimento para satisfacer la necesidad de su sistema digestivo, que entonces grita con deseo, con impulso, con anhelo, porque sabe que su grito puede traer una esperanza, su grito puede traer el alimento. Y él plantea la necesidad que tenemos los creyentes de anhelar de forma constante la preciosa y poderosa, eterna palabra de Dios. Hoy la pregunta que desarrolla esta predicación es,
¿Hay deleite en mí por la palabra de Dios? ¿Identifico un deleite por la escritura, por la revelación de Dios? Esta es la pregunta que atraviesa este sermón y que le pido con mucho cariño que se haga juntamente conmigo. Yo me la hice esta semana y espero que usted se haga esta pregunta hoy. El punto no es si la lees, el punto no es si la estás leyendo hoy. Esa no es la pregunta del día. Es, ¿deseas diariamente la palabra de Dios? Quiero recordar las palabras de Cristo a un grupo de judíos que habían creído en Él. Eso está en Juan capítulo 8, verso 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ese mantenerse fieles a la palabra que habla Jesús a estos judíos que creyeron en Él, ese mantenerse fieles necesita mantener en alto un deseo permanente y continuo por la palabra de Dios. Necesitamos desear la palabra, ser fieles a ella, mantenernos fieles a la palabra de Dios, si realmente somos discípulos de Cristo. Esto significa que para nuestro Señor Jesucristo, según esta enseñanza, una de las características, una de las virtudes, una de las evidencias de un verdadero o una verdadera discípula de Cristo es su deseo por la palabra de Dios. Un deseo que implica el conocimiento y la vida. Cuando hablo de deseo, estoy expresando un sentido de conocerla para vivirla. Ese es el deseo que el Señor espera de todos nosotros con relación a su palabra. El apóstol Pablo lo dijo de una forma diferente en Romanos 7:22. Él dijo esto, escuchen qué hermoso: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. En lo íntimo de mi ser. ¿Qué será lo íntimo de mi ser? Lo más profundo de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que estamos hechos. Y dice que allí, en ese apartado de nuestro corazón, de nuestra mente o de nuestra alma, allí dice Pablo, yo en eso íntimo me deleito. Desde lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos muchísima evidencia de salmistas, por ejemplo, que se deleitaban en la ley de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 1. Dice el salmista, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Él está describiendo el carácter de un hombre piadoso. Ese Salmo 1 va dirigido a hombres. Un hombre piadoso. Y la descripción que hace el salmista de este hombre piadoso es esta. Este hombre piadoso es alguien que se identifica, es alguien que podemos notar, es alguien que podemos ver, que se deleita en la ley del Señor. Y que día o noche, o en el día y en la noche, medita, piensa en ella. Porque su deleite lo hace buscar permanentemente esa comunión con la palabra de Dios. Así dicho esta introducción, en esta predicación de esta mañana continuaremos con la predicación expositiva que tenemos de Primera de Pedro. Hoy nos corresponde los primeros 3 versículos del capítulo 2, en los cuales vemos cómo Pedro manifiesta un genuino interés en que sus lectores, ¿recuerdan quiénes eran los principales o los primeros lectores de esta carta? Lo expliqué hace unas semanas. Eran un grupo de cristianos, mayormente gentiles, que Pedro llama los elegidos, que habían sido esparcidos a iglesias que estaban en Asia Menor por causa de la persecución de Roma.
Y Pedro motiva a estos fieles, a estos elegidos, a que fuesen firmes en el anhelo de amar la palabra de Dios en todo momento. Y recuerden el contexto de la carta. Eran gente que estaba viviendo persecución y mucho sufrimiento. Y los tiempos que vendrían iban a ser terribles. Y Pedro aquí les da un mensaje, una recomendación fundamental. En tiempos de persecución, en tiempos de sufrimiento, lo mejor que puedes hacer es deleitarte en la palabra de Dios. Vamos a la carta de Pedro, vamos a descubrir esos 3 versículos que nos corresponden a esta predicación de hoy. Ya saben que en las próximas semanas estaremos todos los domingos predicando acerca de esta preciosa carta. Yo espero que estés haciendo tu parte en casa, que es durante la semana estar estudiando la carta, leyéndola. Es una carta impresionantemente pastoral y creo que tiene consejos de vida práctica cristiana fundamentales para el cristiano de hoy. Y tal cual el Señor nos ha hablado durante este tiempo en capacitar y preparar a la iglesia para los tiempos de persecución que vivimos y viviremos. Y creo que esta carta, que tiene esa motivación de un Pedro que envió esta carta a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos, hallaremos en ella una gloriosa consolación. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice Pedro: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, ¿qué dice? Deseen con ansias. Otra traducción, la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: pidan con gritos. Así lo traduce. Pidan con gritos la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Esta es una expresión que utilicé en la administración de la Cena del Señor hoy. Crecer en la salvación. Ahora que han probado, termina diciendo Pedro en el versículo 3, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Esos son los 3 versículos que nos tocan la predicación de hoy. Realmente los disfruté mucho esta semana para preparar este sermón. Y lo primero que salta a mi vista cuando comencé a leerlo y a estudiarlo es ese por tanto con el que arranca el capítulo 2. Saben, en la historia de la conformación de la Biblia originariamente, o los textos bíblicos, y específicamente esta carta de Pedro, no fue escrita con versículos ni capítulos. La división de capítulos y versículos fue un desarrollo posterior que algunos eruditos bíblicos desarrollaron o crearon para un estudio sistemático y más puntual de las Escrituras. Originariamente la Biblia tenía un texto corrido, o estas cartas tenían texto corrido. De hecho, piensa en una carta. Es muy difícil que una carta en su composición se le ocurra a alguien escribirlo por capítulos, segmentos, ¿verdad? O versículos, o por párrafos enumerados. Así no fue originariamente escrita la Biblia, ni los textos bíblicos. En el desarrollo posterior, crearon los capítulos y los versículos. Pero cuando leemos la Biblia, tenemos que comprender que esa división en el original es inexistente. En los textos más antiguos no existen tales divisiones. Por eso tenemos que ponerle mucha atención a los detalles de las expresiones que están en la Biblia. Y ese por tanto no puede ser una casualidad que esté ahí. Este por tanto es una unión de 2 pensamientos. Es lo que se conoce en literatura como una transición literaria. Pedro viene desarrollando una idea que es del capítulo anterior y ahora quiere introducir una idea nueva, pero que está totalmente integrada con lo que él estaba diciendo.
Entonces, los que estudiamos la Biblia, entendemos en estas transiciones literarias que si yo no leo lo que está atrás, no voy a entender bien lo que está diciendo ahorita Pedro. Que para poder descifrar lo que Pedro me está diciendo hoy aquí en este 3 versículos de la introducción del segundo capítulo, que no era de introducción ya en la carta de Pedro, pero para poder comprender bien lo que ahí está escrito, tengo que regresarme a lo que el pastor Iván predicó la semana pasada, porque ahí está la transición literaria. Vamos entonces a devolvernos una página, los que tienen Biblia física. ¿Qué fue lo que Pedro enseñó? Que ahora dice en la carta, por tanto, establece esta transición literaria, por tanto, ¿qué? ¿Qué es lo que venía desarrollando Pedro? Ponga atención allí, verso 23, pero ahora del primer capítulo. Dice Pedro, pues ustedes han nacido de nuevo, les dice, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que se les ha anunciado a ustedes. Ahora entendimos de qué es el por tanto. La transición literaria tiene que ver con una idea que Pedro ya había expresado acerca de la relevancia de la salvación, del nuevo nacimiento, de la conversión, de la nueva vida en Cristo por medio de la palabra de Dios y de cómo la palabra de Dios es la proclamación del Evangelio que transformó la vida de aquellos elegidos. Pedro reconoce que aquella iglesia, aquellos creyentes que habían creído en la palabra de Dios, habían nacido de nuevo. Esta experiencia espiritual del nuevo nacimiento fue por medio de la palabra de Dios. Pedro la describe, dice que es imperecedera, pues ella es la palabra que vive y permanece para siempre. Porque Pedro dice que la palabra de Dios no es mortal, no es como la hierba, no es como la flor del campo, no es como la hierba seca, no es como la flor que se cae. Esta palabra poderosa de Dios es para siempre, es eterna, está llena de vida y de poder de Dios. Es imperecedera. La palabra de Dios, dice Pedro en este capítulo anterior, capítulo 1, es la fuente del nuevo nacimiento y por tanto es fuente continua de transformación y crecimiento en la vida de los discípulos de Jesucristo. Si un discípulo quiere crecer espiritualmente, tiene que conocer, y hoy incorporamos un nuevo concepto aquí en esta predicación, tiene que desear la preciosa palabra de Dios. Entonces Pedro exhorta a sus lectores, haciéndoles ver que por causa de este nuevo nacimiento que han recibido mediante la palabra de Dios, como una simiente divina e incorruptible, ahora son llamados, pasamos al capítulo 2, son llamados a abandonar el pecado. Ese abandonar también puede traducirse como deshacerse o desechar. Esa palabra es bien interesante, ese verbo que está allí. Pedro dice, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que fuimos nacidos por medio de la palabra de Dios, ahora que hemos recibido un nuevo nacimiento por medio de la palabra imperecedera, la simiente de Dios, la palabra de Dios viva, ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos que desechar, abandonar la vida del pecado. Ese es el mensaje que Pedro le está dando a estos cristianos. Tienes que desechar, tienes que despojarte
de ese pecado. No puedes seguir abrazando la naturaleza del pecado, los pecados que tenías antes de que tuvieras ese nuevo nacimiento en Cristo. No puedes vivir así. No puedes seguir viviendo lo que Pedro está recomendando aquí. Tienes que quitarte esas prácticas y vida pecaminosa. Este término, abandonar, deshacerse y desechar, es también utilizado por el apóstol Pablo en Colosenses 3. Él dice, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnias, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Bien que interesante que este abandonar, Pedro lo asocia con una actividad de quitarse la ropa vieja y ponerse una ropa limpia y nueva. ¿Saben que los cristianos del primer siglo, los primeros siglos, tenían una práctica, y eso lo dicen algunos estudiadores de la Biblia alrededor de los temas bíblicos, que cuando hacían las prácticas de los bautismos, llegaban con ropas viejas, y cuando se bautizaban en el nombre de Jesucristo, al salir de las aguas, quitaban sus ropas viejas y se ponían una ropa nueva. Porque el principio es el mismo, es abandonar, es deshacerse, es quitarse de encima esas prácticas del pecado, esas prácticas pecaminosas que ya no van acorde, que ya no nos corresponden a la nueva vida en Cristo. Pedro convoca la responsabilidad que tiene todo creyente de Jesucristo, que ha nacido de nuevo mediante la palabra de Dios, de abandonar, deshacerse de la vida pecaminosa. Y entonces Pedro, volviendo a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, 2, 3, Pedro enumera una serie de pecados. Y él dice, desháganse, abandonen toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las calumnias. Yo traje una definición rápida, sencilla de cada una de estas manifestaciones pecaminosas que Pedro enumera ahí. Comienza con una muy general, les dice, desháganse, abandonen toda maldad. Esa palabra maldad allí comprende la idea de hacerle daño a alguien más. La Nueva Traducción Viviente traduce ese término como desháganse de toda mala conducta. Desháganse de la idea y de la acción de hacerle daño a otra persona. Pedro dice, desháganse del engaño. ¿Qué es el engaño? Es la astucia, la deshonestidad, es la falsedad e incluso la traición. Pedro dice, desháganse de la hipocresía. No sean hipócritas. La hipocresía es la falta de sinceridad y el fingimiento espiritual. Pedro dice, desháganse de toda calumnia, de chismes, hablar por la espalda de alguien más, de difamar a alguien más, de juzgar a alguien más cuando esa persona no está presente. Pedro dice, desháganse de eso. Ahora que tenemos una nueva vida en Cristo, ahora que hemos experimentado un nuevo nacimiento por la palabra del Señor, ahora que hemos recibido nueva vida a través de la palabra, la simiente viva de Dios, Él dice, desháganse de toda maldad, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia, de todo chisme, de toda calumnia. Desháganse de eso. En un sentido más simbólico, quítese en esos ropajes viejos que siguen arrastrando de la vieja naturaleza. Deshágase de esas ropas sucias, podridas,
y cúbranse con ropas nuevas. Pedro motiva a sus lectores a deshacerse de toda maldad, motivándolos a identificar, a confesar y a arrepentirse de sus pecados. Esa es la frase: despójense de toda maldad. Quizás hoy es un buen momento en esta predicación y en este día para pedir al Espíritu Santo que nos ayude en este proceso de identificación del pecado. Algo que quizás no comúnmente hacemos, que es detenernos en nuestra vida cotidiana para considerar esta clase de maldad que aún quiere manifestarse en nuestras vidas, que quiere poseernos y dominarnos. Pero recuerda que en la nueva vida en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Aún hay una manifestación de esa naturaleza en nosotros, pero ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos hizo libres de esa esclavitud. Ahora por eso Pedro con libertad le dice a sus lectores: desháganse, abandonen, porque Pedro presume que aquel que ha nacido por el Espíritu, por la palabra de Dios de nuevo, tendrá la autoridad y tendrá la capacidad de poder despojarse de ese pecado. Pero ¿cómo me voy a despojar de un pecado que yo creo que no es pecado? ¿Cómo me voy a despojar de algo que es pecaminoso y que no sé qué es? ¿Cómo voy a despojarme de un pecado que yo creo que es un derecho que tengo? Sí, es cierto eso. Por ejemplo, el rencor. El rencor es un pecado, pero muchos creen que justificar esta relación de odio contra alguien porque me hicieron daño, porque me hizo daño. Dios tiene que entender que no soy perfecto, dicen algunos. Déjame decirte que Dios entiende perfectamente eso, pero Él te está llamando hoy a que te despojes de ese pecado. Piensa en este ciclo pastoral que le estoy recomendando. Identificación del pecado. ¿Para qué? Para confesarlo. ¿A quién se lo confieso? Primeramente a Dios. Y segundo, a la gente que le hiciste daño con él. Y tercero, para que te arrepientas. ¿Y qué significa arrepentirse? Para que te comprometas a que nunca más volverás a ese mismo pecado. Que nunca más dejarás que ese pecado te domine, te controle, te esclavice, te arrodille, te venza. Esa es la idea de Pedro en el texto. Hacernos ver la necesidad de realmente reconocer el valor que tenemos en la nueva vida en Cristo y el valor que tenemos de que esta nueva vida en el Señor no significa seguir viviendo como antes, siendo esclavos y dominados por el pecado, que tenemos que deshacernos de esas ropas viejas que están mordidas por la polilla y vestirnos con las nuevas prendas que el Señor ha puesto para nosotros. Revístete, es el consejo de Pablo en Colosenses. Revistámonos de su poder y su gloria. Y ahora ven qué interesante, volvamos al verso 3 de Pedro. Estábamos en segundo capítulo de primera de Pedro, capítulo 2, perdón, versículo 3. Pero Pedro dice entonces: despójense de toda maldad. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Verso 3. Y deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Yo me detuve esta semana estudiando este capítulo y dije, qué interesante. Pedro por un lado me pide que abandone y por el otro lado me dice desee. Y pensé, ¿habrá alguna relación entre estas dos acciones? Claro que la hay.
pienso, ¿cómo puedo estar deseando algo si estoy siendo seducido por el pecado? ¿Cómo puedo desear la palabra de Dios si sigo siendo esclavo del pecado? ¿Cómo puedo desear verdaderamente la palabra de Dios si estoy siendo cautivado por el pecado y la maldad? Ahora comprendo por qué entonces Pedro, de una forma muy pastoral, nos presenta estas dos acciones. La primera, abandonar el pecado. Y habiendo abandonado el pecado, recomienda, deseen, deseen. Y este es un verbo imperativo, cuyo contexto, según el pasaje del mensaje de Pedro, denota una orden por querer algo de manera intensa y fuertemente. Es una orden. Deseen, deseen de manera intensa y fuerte este alimento espiritual. Con tal expresión, Pedro busca que sus lectores identifiquen la necesidad de un fuerte e incontenible deseo por la palabra de Dios. Algo que él pone en una metáfora aquí y la llama leche espiritual pura. Un término que usa Pedro como sinónimo para describir la palabra de Dios. Pero ojo cómo la llama, leche espiritual. ¿Y cómo es esa leche espiritual que él busca, que debemos de desear? Pura. Usted dirá, ¿por qué Pedro hizo ese énfasis? ¿Por qué no simplemente describió leche espiritual? Ya todos hubiéramos entendido que era la palabra de Dios. ¿Por qué tuvo que añadirle ese énfasis de decir leche espiritual pura? Bueno, si es que a lo largo de la era cristiana entendemos que a la par de la verdad han crecido las mentiras. Que a la par de lo real, de lo verdadero, ha crecido lo falso. Los evangelios, todo el Nuevo Testamento nos advierte una y otra vez acerca de lo falso. Falsos maestros, falsos profetas, falso evangelio, falsa leche espiritual. Por eso aquí Pedro enfatiza en la leche espiritual pura. La pregunta que debe hacerse usted conmigo es, y pastor, ¿cómo identifico la leche espiritual pura de la leche espiritual falsa? Amados hermanos, la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. La leche espiritual pura es la verdadera palabra de Dios. Pero en tiempos como los actuales, donde el mensaje de Dios ha sido tergiversado, donde hombres, mujeres, en el nombre del Señor, se atreven a decir que están predicando la palabra de Dios cuando no lo hacen, cuando lo que están haciendo es utilizando la palabra de Dios para sus objetivos ruines, déspotas, mezquinos. Eso no es leche espiritual pura. Esa es leche espiritual contaminada, impura, sucia. Y Pedro nos advierte, deseen la leche espiritual pura. Desee intensamente, manifieste un genuino interés y deseo por la leche espiritual pura. Pura. Esta es la poderosa y preciosa palabra de Dios. Pedro señala acá que un verdadero discípulo, discípula de Jesucristo, se caracteriza por un fuerte deseo por la palabra de Dios sin contaminación. Que no me contaminen la palabra de Dios cuando me la prediquen. No puedo aceptar eso. No puedo aceptar una predicación que me están contaminando con otros intereses, con otras motivaciones, con otras filosofías, con otras ideas seculares de este mundo. No quiero que me prediquen de esa manera. Pues ese debería ser el corazón y el deseo de todos los discípulos verdaderos de Cristo. No conformarse con predicaciones que simplemente utilizan 1, 2, 3 versículos para justificar un montón de disparates y barbaridades. Hoy te digo en el nombre del Señor, no te conformes, no te conformes con eso. Nunca, nunca te conformes con eso.
Aprende a identificar el valor de la palabra de Dios. Porque justamente el deterioro de la predicación que tenemos en nuestros tiempos es una evidencia absoluta de cómo el creyente contemporáneo ha sustituido el deseo por la verdadera leche espiritual pura y se ha conformado con mentiras, con exageraciones, con motivaciones personales que le animan, que lo hacen sentir victorioso, que lo hacen sentir capaz, que lo hacen sentir bien, pero que lo engañan porque le mienten y le manipulan, porque lo alejan de la verdad y por tanto lo confunden. Hoy el énfasis de esta predicación es hacernos pensar en el deseo por la palabra de Dios. Pero aquí se introduce otro hecho, el cuidado que debemos de tener todos nosotros por identificar lo verdadero, porque hay tanta falsedad, mis queridos hermanos. Existe tanta y tanta falsedad, y según veo en la Biblia, será peor conforme el fin se acerca, el fin de esta era. Vendrá una nueva era y esa es la que anhelamos ver. Pero conforme nos acercamos al fin de esta era, cada vez el engaño será más descarado, más profundo. Y ustedes y yo, que hemos sido elegidos para nacer de nuevo por la palabra de Dios, que es verdad, tendremos que comenzar a apreciar un verdadero cuidado por la leche espiritual pura, no la falsa, porque eso abunda en nuestros tiempos actuales. El énfasis que Pedro tiene en estos textos que estamos leyendo, el énfasis de Pedro se encuentra en el profundo y continuo anhelo por la palabra de verdad que debemos de tener cada uno de nosotros para la nutrición y el crecimiento espiritual. Impresionante. En otra carta, el apóstol Pablo también reconoce el valor que debe tener la Biblia en la vida de un creyente. Vea conmigo este pasaje de Pablo, en segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Sé que se lo saben de memoria, verso 16. Pero es un texto destacado para un momento como este. Pablo le recomienda a Timoteo. Pablo está formando el corazón pastoral de Timoteo y le está dando esta advertencia fundamental. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil. Es útil. Por eso tiene que ser deseada, porque es útil. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta idea de Pablo, hacerle sentir a Timoteo, de hacerle ver más bien, esta idea de Pablo, de hacerle ver a Timoteo la utilidad de la Biblia, de la palabra de Dios, es maravillosa. Porque esto es parte del objetivo que tenemos hoy en esta predicación. Hoy es tratado de hacerles sentir, hacerles ver la utilidad que tiene la Biblia. Por tanto, la necesidad de que sea deseada por nosotros. Porque ella es útil, útil en toda nuestra forma de vida. Pero si es útil, tenemos que aprender a utilizarla de una forma saludable. Algo que es una disciplina personal que tengo, se la voy a compartir porque quizás te sirva. Yo tengo una disciplina espiritual. Ahora, en medio de tiempos de tanto conocimiento, de tantas facilidades para acceder a información, tengo una disciplina personal. Cada vez que tengo que pensar en algo, cada vez que tengo que tomar una decisión, cada vez que tengo que valorar una decisión ética, cada vez que tengo que aconsejar
a alguien, cada vez que me tengo que dar una recomendación a mí mismo, lo primero que hago es valorar la Escritura por encima de cualquier conocimiento humano. Lo primero que hago entonces es valorar la utilidad de la Escritura sobre mi vida. Porque es útil. No puedo rivalizarla contra ningún otro conocimiento. Ella tiene el primer lugar. Y entonces, la pregunta que me hago de forma práctica es, ¿qué información tiene la Biblia con respecto a esto que estoy pensando? ¿Cómo resolvería el consejo bíblico esta situación que estoy enfrentando? ¿De qué manera la Biblia refuerza o se aleja de este principio que estoy pensando? Ahí está. Eso significa pensar bíblicamente. Es una disciplina que debemos todos los cristianos tener de forma constante. Siempre. Ese pensamiento bíblico que todos nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana y ante todas las decisiones que tenemos que enfrentar. Volvamos al texto base de esta predicación. Volvamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Pedro exhorta a todos los creyentes a nutrirse de forma correcta con la leche espiritual pura, pues esto producirá en nuestras vidas un crecimiento en la experiencia plena de la salvación. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué? ¿Por qué mi salvación? ¿Por qué mi vida espiritual tiene que nutrirse? ¿Y por qué nutrirse con la palabra de Dios? Porque el constante propósito espiritual que hemos recibido es que crezcamos constantemente, fuertes y maduros en Jesucristo. Y según la Biblia, esto acontece cuando nuestra dieta se basa en la palabra preciosa de Dios. Pedro dice, deseen. Pedro no nos dice, léase 3 capítulos diarios. No dice, memorícese 7 versículos todos los días. Por supuesto que son disciplinas importantes que hay que hacer. No estoy diciendo que no hay que hacerlas. Pero aquí Pedro hoy lo que nos está diciendo es, deseen la palabra de Dios pura. Deseen. Y aquí viene la pregunta que nos tiene que atravesar el corazón. ¿Realmente la deseo? ¿Realmente la deseo? La leo para dormirme. La leo porque estoy obligado obsesivamente a cumplir mi plan de lectura bíblica. La leo para que mi mamá no me critique. La leo porque yo fui de los que dijo que yo iba a leer la Biblia en este año y el pastor me pidió y yo la voy a hacer. Qué disciplinado. ¿Y cómo la lees? Sí, pastor, sin deseo, sin anhelo, sin motivación. Aquí está el Señor hablándonos hoy. A los que caemos en esa posibilidad de respuesta, aquí está el Señor hablándonos hoy. A detenernos un momento y a considerar la necesidad que tenemos de desear el alimento espiritual puro, que es la poderosa y preciosa palabra de Dios. Hoy el consejo que el Espíritu Santo quiere que te lleves en el corazón es que necesitas desear la palabra de Dios. Deséala. Deséala. Con todo tu ser. Aprende a deleitarte en ella. Aprende a deleitarte verdaderamente. A convertirla en un deleite en tu vida. Tal vez para que se te haga sencillo el ejercicio podríamos pensar de esta manera. Piensa en algo que te deleita. Esta semana Joana hizo arroz con leche y le quedó muy bueno. Ya saben que soy comelón de chocolates. Compré uno que estaba espectacular, naranja, caramelo y chocolate.
Entonces yo en la mañana decía, qué bueno, hoy me tocan 2 barritas de ese chocolate. Ese es mi anhelo, llegar al almuerzo, almorzar, sentarme a comerme las 2 barritas de chocolate. Es un buen ejercicio. Si el chocolate, en mi caso, lo anhelo el mediodía, a la 1 de la tarde, para después del almuerzo comerme las 2 barritas de chocolate, el postre. ¿Y por qué es un anhelo? Bueno, porque provoca una estimulación neurológica, porque hay una conexión entre mis neuronas con el sistema digestivo, porque hay una gratificación cerebral que mi cuerpo exige y demanda. Y la pregunta es, ¿cómo hago para que la palabra de Dios provoque eso exactamente en mí? No para que me dé hambre, porque si no nadie la lee tampoco, ¿verdad? Sino para que provoque esa gratificación, ese anhelo, ese deseo, para que mi cerebro diga, es hora de ir a la palabra y disfrutar de ella. Es hora de que piense en los dichos de Dios, que me deleite en la ley de Dios, que en lo íntimo de mi ser yo me deleite en el Señor. Que en lo íntimo de mi ser ahí esté mi anhelo, mi deseo por la palabra de Dios. Necesitamos eso, iglesia. Necesitamos eso en esta generación, donde se nos ha vendido y hemos comprado millones de opciones que provocan un deseo falso e incorrecto. Y el verdadero deseo de tener a la palabra de Dios no lo tenemos. Por lo tanto, el consejo de Pedro nos advierte acerca de no caer en algún grado de satisfacción en el estado espiritual en el que estamos hoy. Tengamos cuidado con esa idea errónea de ese estancamiento, de pensar que ya lo habremos alcanzado todo. Pedro nos pone un peso encima y nos dice, tienes que permanecer insatisfecho con la palabra de Dios para que puedas desearla, para que permanezcas diariamente deseando el conocimiento, la revelación, el poder, la vida y la revelación que ella me da. Pues entonces esto nos impulsará a crecer espiritualmente. Pensamientos finales de esta predicación. La Nueva Traducción Viviente refiere 1 de Pedro capítulo 2 verso 2 de la siguiente forma: pidan a gritos este alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Amados, este es el consejo de la predicación de esta mañana. Pidamos a gritos el alimento nutritivo. Alimentemos nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo con la leche espiritual pura, que es la palabra de Dios. Con la vida, la palabra eterna y viviente. Roguemos por un apetito voraz. Aquí sí vale la pena decir eso. Oremos por un apetito voraz de la preciosa palabra de verdad. Modifiquemos nuestros esquemas de vida cotidiana para que siempre tengamos tiempo para crecer y madurar por medio de la Biblia. Pues al leerla y estudiarla y comprometiéndonos a vivirla, que es lo más importante, ella nos transformará porque nos dará vida. Pedro termina diciendo, deseen, pidan a gritos este alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Pedro motiva a todos los lectores de su carta a reconocer las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas, como la palabra de Dios es firme en ellas, pues ella da testimonio de la bondad y de la gracia del Señor. Hemos sido bendecidos con toda bendición, pero a veces ni siquiera eso nos hemos dado cuenta.
Pedro nos invita a considerar la bendición de nuestra salvación, reconociendo que la salvación es y será el milagro más glorioso, más grande, más sublime, más precioso que un ser humano pueda recibir. No existe otro más que este. A pesar de que a veces nuestra carnalidad lo antagoniza con nuestros deseos inmediatos. La salvación que usted y yo hemos recibido es el milagro más grande que recibiremos y que un ser humano puede recibir. Es el máximo milagro, es el más grande de todos. Esta es su gracia salvadora que nos ha sido dada y la cual da evidencia de la forma en cómo hemos sido perdonados y rescatados. Pero de esto hablará nuestro querido pastor Michael el próximo domingo, continuando con esta preciosa epístola. Vamos a estar en pie, amados. Y quiero terminar mi exposición de este día con un versículo de Jeremías capítulo 15, verso 16. En casa te lees el capítulo completo, realmente es fuertísimo porque Dios está molesto, irritado. Dios está manifestando un juicio sobre su pueblo. Y entonces el profeta interviene y Dios tiene una consideración diferente sobre él. Profeta Jeremías. Los tiempos de Israel eran enormes en sufrimiento. Eran momentos terribles de mucho padecimiento por causa del pecado y la maldad. La maldad había aumentado tanto que había provocado una terrible condición espiritual y social en la nación. Pero en medio de ese sufrimiento, y estaremos meditando en esto el próximo miércoles por si quieren unirse a la oración y el clamor por nuestro país, hacemos aquí los miércoles. Venga, el miércoles lo invitamos, Jeremías 15. Ahí vamos a estar, si Dios nos lo permite y nos da la vida. Escuche lo que dice Jeremías. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. Qué hermoso el corazón del profeta. Qué hermosa la actitud del profeta Jeremías. Al encontrarme con tus palabras. ¿Sabes? Jeremías no tuvo la dicha que tuvimos nosotros. Él no tuvo la revelación completa. Usted y yo sí la tenemos. Pero él dice que al encontrarse con tus palabras, él las devoró. Y fueron causa de gran gozo y de alegría en el corazón. Gozo, alegría por devorar la palabra. Sí, amados, aún en tiempos de calamidad, de violencia, de duelo, de sufrimiento, de abatimiento, aún en medio de tiempos de enfermedad, aún en tiempos de estrés, en tiempos de decepción, amargura, devora la palabra de Dios, porque ellas serán fuente de gozo y alegría. Y dice Jeremías, porque yo llevo tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Señor Dios de los ejércitos. Cierra tus ojos y levanta tu mano conmigo. Démosle gloria a Cristo en este día.
y que el Espíritu Santo ponga en cada uno de los que estamos hoy aquí un fuerte, vamos, ore conmigo, pidámoselo al Espíritu de Dios, un fuerte, glorioso deseo por su palabra, por su palabra, por la leche espiritual pura. En tiempos de tanta leche espiritual contaminada, líbranos, Señor, de la falsedad, de la mentira. Libra mi vida de la trampa espiritual. En tiempos, Señor, de decadencia, de todo movimiento espiritual antibíblico que se nos metió en la iglesia cristiana, rogamos por una iglesia que sea purificada por tu palabra y tu espíritu, Señor. De miles y miles de creyentes que están creyendo en un falso evangelio y no se dan cuenta porque parecen hipnotizados con la mentira. Hoy, Señor, levantamos nuestra voz como iglesia, una iglesia que ha mantenido firme por años, décadas, la predicación de tu palabra. Hoy te suplicamos, Señor, por aquellos que alejados de la verdad, que distorsionados de la verdad, que manipulados por la mentira, han sido engañados falsamente, mezquinamente, pecaminosamente. Y suplicamos, Señor, por una iglesia que enderezca su camino en la verdad, en la leche espiritual pura. Hoy, Señor, aviva en nuestros corazones, despierta en aquellos que no lo hay, un deseo glorioso por tu palabra y por el amor a ella, un deseo por vivirla, por experimentarla, por conocerla, por llevarla a nuestras obras, porque nuestras obras darán testimonio de nuestra salvación. Es cierto, no somos salvos por obras, pero nuestras obras dan testimonio de la salvación que tenemos. Por eso Pedro dice, desháganse, despójense, abandonen toda malicia, toda calumnia, toda hipocresía, todo engaño, toda envidia. Hoy en el nombre de Cristo, Señor, nos has hablado claramente. No hay ambigüedad en este mensaje. Deseo despojarme de todo pecado y anhelo con todo mi ser que el fuego glorioso de tu Espíritu encienda sobre mí el anhelo, el deseo por tu palabra fiel y verdadera, por la palabra pura, por el alimento espiritual puro. Hoy, Señor, te suplico que este mismo anhelo yo pueda verlo en mi familia, en mis hijos, hijas, en mis padres. Mete ahí a que quieras, tus amigos, tus vecinos. Esta es una oración sublime de un discípulo que comprendió la importancia del deseo por la palabra y que anhela que otros fieles también la tengan. Espíritu Santo, gracias por darnos tu poderosa dirección. Y como Jeremías, Señor, al encontrarme con tus palabras, cada vez que vaya a ellas, que yo pueda devorarlas, porque ellas son la fuente de mi gozo y de mi alegría. Señor, hoy presento ante ti a Paola, la hija de Nuri, aquí con mis hermanos. Suplicamos por ella. Ayer ella fue sometida a una cesárea para el nacimiento de su hijo Marcelo. Marcelito nació con un poco prematuro, pero ha tenido un sangrado. Paola nos han informado hoy. Y levantamos, Señor, como iglesia nuestra oración
por la vida de Paola, suplicándote, Señor, tu protección y cuidado en esta cirugía que van a hacerle en este momento. Te pedimos, Señor, que estos médicos puedan localizar la causa de este sangrado para que ella, mi Dios poderoso, pueda experimentar una obra gloriosa de sanidad divina. Hoy, Señor, levantamos nuestra oración por Paola, suplicándote, Señor, que ella reciba la gloriosa sanidad de Cristo, que dirija el Señor esta cirugía, que hallen, Señor, la causa de ese sangrado, que tú le des y le extiendas sanidad, poderoso Señor. Que bendigas a Marcelo, que bendigas a Diego, su esposo, a Nuri, a Alejandra, su hermana en Estados Unidos, a toda esta familia. En el nombre de Cristo, mi Señor, fortalece esta familia en medio de este tiempo y glorifícate, Dios poderoso, por medio de la acción, de la sanidad y del poder de tu Espíritu. Les bendecimos y suplicamos por esta familia hoy, Señor, delante de ti, en esta asamblea, en esta reunión de los justificados, de los santos. Gracias, mi Señor, te doy. En el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén y amén.